Ahí está, Ok, ¿sí lo logran ver? perfecto. Sí, Bueno, está completa. estamos aquí Ok, con el primer perfecto. simposio latinoamericano de mujeres en Bueno, acción y quiero estamos presentarles aquí con el primer simposio acerca de los latinoamericano de procedimientos que mujeres en realizamos en acción y emergencia quiero como presentarles ultrasonido. acerca de Yo los soy procedimientos que realizamos en emergencia trabajo como aquí ultrasonido en Lima, en en el yo soy Hospital médico Cayetano de emergenciólogo, Heredia, es un trabajo hospital aquí docente en y a Lima, la vez también en el trabajo en el Hospital Hospital Cayetano de Barton. Heredia, es Y un soy hospital fellow en docente y a ultrasonido, la vez también trabajo en el Hospital eh, Barton, con y el soy Hospital fellow 2 en de ultrasonido Mayo y el Hospital Highland de Oakland, con y el bueno, Hospital 2 de Mayo y el Hospital Highland de Oakland. el Y ultrasonido bueno, nos ha permitido el ver ultrasonido en nos ha nuestros permitido pacientes y realizar distintos procedimientos. ver Nos ha en nuestros ayudado al ingreso en la pacientes y emergencia realizar poder distintos procedimientos. Nos ha diferenciar ciertos ayudado al ingreso en la problemas, emergencia, ya sea el paciente viene poder con insuficiencia diferenciar respiratoria, ver si ciertos su problema de problemas, repente es ya inclinado sea al el paciente viene corazón con o insuficiencia insuficiencia al respiratoria, ver si pulmón, su pero problema de también nos ha repente es inclinado permitido al dar una corazón gran o ventaja inclinado al problema pulmón. en Pero que también nos ha podemos permitido reducir dar una o gran podemos ventaja realizar procedimientos dentro de en nuestra que emergencia, ya podemos sea reducir colocando o catéter podemos venoso realizar central, ya sea procedimientos dentro de nuestra colocando catéteres emergencia, ya sea periféricos en aquellos colocando pacientes catéter que no es venoso dificultoso, central, o ya sea realmente colocando catéteres comprobando si el periféricos tubo en aquellos orotraqueal pacientes que no es está dificultoso, dentro o de la vía realmente aérea, ¿no? comprobando si Realmente el nos tubo orotraqueal permite y está nos ha ayudado dentro a la de la vía fecha aérea, ¿no? realizar Realmente nos múltiples acciones. permite y nos Y ha esto nos va a ayudado llevar a la fecha a a tener menos realizar complicaciones con múltiples nuestros acciones. pacientes. Y Entonces, esto nos va a hoy les llevar voy a tocar a algo tener menos complicaciones del con nuestros pacientes. ultrasonido, Entonces, hoy los les voy a tocar procedimientos que algo realizamos en emergencia, del especialmente ultrasonido, cateterismo venoso central procedimientos que y realizamos en emergencia, cateterismo especialmente periférico cateterismo con el venoso central. ultrasonido. Y Entonces, si ustedes cateterismo recuerdan ese periférico meme con el que ultrasonido. ese pequeño Entonces, video si que se ustedes realizó recuerdan viral, ese ¿no? meme De las niñas que se jalaban el pequeño cabello. video que se Entonces, realizó viral, el ¿no? De las ultrasonido niñas que nos va se a jalaban el permitir, cabello. Entonces, el disminuir las ultrasonido complicaciones de nos va la a técnica permitir tradicional es aquella que nos enseñaron y disminuir nos va a las permitir complicaciones de la disminuir técnica aquellas tradicional, es aquella que complicaciones, nos ¿no? enseñaron y nos Entonces, va a como les permitir decía, disminuir acceso aquellas central y periférico complicaciones, guiado por ¿no? ultrasonido. Entonces, Nuestras como les ventajas decía, nos va a acceso permitir central y visualizar periférico guiado por el ultrasonido. objetivo y sus Nuestras estructuras que lo ventajas rodean, ¿no? Nos va a permitir el asegurar objetivo y sus estructuras que que lo sea rodean, esto ¿no? Nos va a realmente permitir seguro, nos va a asegurar permitir que sea un que sea éxito, nos esto realmente disminuye, que seguro, o nos sea, va a hay permitir estudios que que nos sea van a un decir que éxito, nos disminuye, o sea, hay que se estudios que nos presenten van a decir que neumotórax, que nos disminuyen, disminuye, que estamos que se intentando presente realizar la neumotórax, que nos venopunción, disminuyen que ¿ok? estemos Y esto intentando nos va a llevar realizar pues la un éxito, ¿no? venopunción, A que estemos ¿ok? punzando menos y que de Y repente el primer esto nos va a intento llevar logremos pues un ¿y éxito, ¿no? cuál A que estemos será el punzando menos y que de transductor repente que el nos va a primer intento ayudar? logremos. El de alta ¿Y frecuencia cuál nos da será el mejor resolución, transductor que aproximadamente nos va a 6 a ayudar 10 el de alta frecuencia nos centímetros, da mejor que es el resolución, transductor lineal? aproximadamente 6 a 10 Ahora, centímetros, que es el a la transductor fecha hemos lineal. visto que han salido muchos equipos Ahora, que nos dan la a la fecha facilidad de hemos visto repente que han que salido muchos nos equipos permiten que ver nos dan la facilidad de repente que nos distintas permiten estructuras ver con el ultrasonido, de distintas repente estructuras conectándolo con el iPad, de con el repente conectándolo ultrasonido, con el celular, de ¿ok? repente Y no conectándolo hay con el iPad, de necesariamente repente tener los conectándolo con el celular, transductores ¿ok? lineal, Y no hay convexo necesariamente o tener los el, transductores el lineal, abdominal, ¿no? convexo Y, o por ejemplo, yo manejo en algunos el abdominal, hospitales, ¿no? bueno, no tienen Y, por ejemplo, la, yo no manejo en pueden algunos o no hospitales, tienen bueno, de no tienen repente algún equipo de ultrasonido. no pueden Yo al no terminar tienen de el repente fellow, algún equipo de me compré ultrasonido. que me permite Yo y me al ayuda también a terminar realizar el procedimientos, ¿no? fellow, Me toracocentesis, compré que me paracentesis, permite y me ayuda colocación también de a realizar CBC procedimientos, ¿no? y Toracocentesis, paracentesis, diagnosticar ciertos colocación de problemas en nuestros CBC, pacientes, ¿no? A y diferencia de otros equipos diagnosticar ciertos que problemas en tienen los nuestros distintos pacientes, ¿no? transductores. A Entonces, diferencia de otros aquí vamos a equipos utilizar nuestro transductor que lineal, tienen los distintos transductores. ¿ok? Entonces, Y es aquí vamos a utilizar importante nuestro que transductor nosotros lineal, veamos ¿ok? la Y es anatomía, importante que nosotros conozcamos veamos la de nuestro anatomía paciente para poder realizar el conozcamos la procedimiento. anatomía Entonces, de si nuestro vamos a paciente realizar, para poder vamos a empezar realizar con el el cateterismo procedimiento. venoso central. Entonces, Si vamos a realizar los distintos vamos a empezar accesos con que el nos han cateterismo enseñado, venoso ya sea el central, acceso ¿no? posterior, Los distintos supraventraclavicular, accesos que nos han el enseñado, femoral, ¿no? ya sea el Entonces acceso vamos a empezar con posterior, el más práctico, con el que creo que supraventraclavicular, todos el femoral, ¿no? hemos Entonces vamos a aprendido empezar con el y más práctico, enseñamos con a el que creo nuestros que todos residentes y hemos estudiantes aprendido el, y acceso enseñamos a posterior, ¿no? nuestros ¿Y residentes y dónde y estudiantes a el qué acceso vena es la que posterior, vamos ¿no? a ¿Y cateterizar? dónde En el a acceso qué vena posterior es es la en que la vamos vena a yugular. cateterizar? Entonces, voy a En mostrarles el aquí un acceso pequeño posterior video, es en la vena yugular. Entonces, ¿no? voy a Que mostrarles nos aquí un permite y nos pequeño video, muestra, si se logra ver también, me voy a poner ¿no? de Que nos modelo, permite y nos ¿no? Un muestra, si se triángulo que logra se ver hace también, virtual me con voy a las poner de modelo, estructuras.
no con la un cabeza del triángulo esternón, que se hace con el virtual músculo con las esternocleidomastoideo, no y con la cabeza del de la esternón, clavícula. con el músculo Entonces, esternocleidomastoideo, esto y forma con la un cabeza pequeño de la triángulo clavícula. que va a ser la base, Entonces, digamos, y esto nuestro forma un punto, pequeño donde triángulo damos a que va a ser colocar la o base, insertar digamos, nuestra y aguja. nuestro punto, Para ello, donde vamos a nos va a colocar permitir o insertar que nuestra nosotros aguja. también Para coloquemos, ello, nos va a vamos a dar una permitir pausa, para que que nosotros también coloquemos nuestro transductor, ¿no? Y nos permita visualizar, para que nosotros también coloquemos nuestro transductor, en nuestra pantalla, nos permita visualizar la estructura en nuestra pantalla, la vena nos permita visualizar la estructura, la vena yugular interna. ya sé, en este caso Entonces, la vena cava, anatómicamente, nosotros la vena vemos yugular muchas interna. variantes. Entonces, Entonces, anatómicamente, pacientes, ¿no? nosotros Ya vemos sean muchas pacientes variantes en obesos, nuestros pacientes muy distintos delgados, pacientes, pacientes ¿no? con lesiones Ya a nivel sean de cuello, pacientes obesos, tumoraciones, ¿no? pacientes muy Pacientes con delgados, trauma. pacientes con Entonces, lesiones a al nivel de recordarla cuello, tumoraciones, ¿no? nuestra Pacientes con anatomía, trauma. debemos Entonces, al recordarla de nuestra paso, anatomía, que debemos la recordar, carótida bien común dicha de paso, está hacia la que cara interna. la carótida común está hacia la cara interna. Perdón, vamos a adelantar un poquito. Ok, aquí. No, la arteria carótida va a estar hacia la zona medial. Aquí. No, Ok, la arteria nuestra carótida va a yugular, estar hacia la vena zona yugular medial interna, pues va a estar Ok, de y manera nuestra lateral. yugular, Y la vena dependiendo de la yugular posición, interna, incluso pues del va a estar movimiento de la de manera cabeza de nuestro lateral. paciente, Y dependiendo ¿ok? de la También va a posición, incluso permitir del que movimiento de la la vena cabeza de nuestro yugular paciente, cabalgue a la ¿ok? arteria, También va a os lo permitir veamos muy que la anterior, vena o yugular lo veamos cabalgue a la paralela arteria, a ella, ¿no? lo veamos muy anterior, o lo veamos paralela a ella, ¿no? Entonces, esto es en otra vista, hacia la parte medial, vemos Entonces, que está esto es la en otra tráquea, vista, ¿cierto? hacia la parte Esófago, medial, y vemos hacia que la está parte la medial, tráquea, pues vamos a ver que ¿cierto? está la carótida Esófago, común, y en hacia la parte medial, estos, pues si se vamos logra a ver ver que está la estas carótida imágenes común, de color y medias en moraditas, estos, si que se serían logra la ver vena yugular, estas imágenes de yugular color interna, medias en las moraditas, distintas que posiciones serían que la ustedes vena van a poder yugular, visualizar la vena yugular con interna, su en las distintas posiciones que ustedes van a poder visualizar con ¿ok? su ¿Y cómo nos vamos a guiar y decir esta o la ¿ok? cara ¿Y medial cómo o nos es vamos la a parte guiar y lateral? decir Entonces, ¿cuál nos va a mirar? esta o la Nuestros cara pequeños medial o es transductores la parte tienen lateral? un Entonces, puntito, ¿cuál nos va a mirar? ¿ok? Se Nuestros logra pequeños ver, tienen un transductores puntito que nos va tienen a permitir un puntito, ver si estamos ¿ok? Se logra ver, tienen hacia un puntito la que nos va cara a permitir lateral o la cara ver medial. si Y estamos como ustedes pueden hacia observar en la pantalla, la cara lateral o la cara equipo, medial, que es un y como ustedes sonosite, pueden observar en tenemos la el pantalla, punterito que en es de este manera equipo, turquesa que que es se un ve hacia sonosite, mi lado tenemos izquierdo el de la punterito pantalla, que es de que manera nos va a turquesa que decir se ve que hacia mi nos lado va a izquierdo señalar de la pantalla, ¿ok? Que nos va a en qué decir posición va a nos va a estar señalar el puntito, ¿ok? De en qué nuestro posición transductor. va a estar ¿Ok? el Entonces, como puntito, ustedes pueden ver, el ¿ok? transductor de que se nuestro transductor. elige para ¿Ok? realizar Entonces, como estos ustedes pueden ver, procedimientos, el transductor es que el lineal que se nos va a elige dar para alta realizar frecuencia. Estos procedimientos es el lineal que nos va a dar alta ¿Y cuál va a ser frecuencia. la posición ¿Ok? que nos vamos a recomendar De ¿Y cuál va a colocarnos ser sobre la nuestro posición paciente que nos vamos a a la recomendar cabeza de nuestro paciente. de Y como colocarnos ustedes sobre pueden nuestro observar paciente en esta a la imagen, cabeza de nuestro el paciente? Y puntito, como el ustedes pueden puntero, observar ya en llevamos esta el punto, imagen, está el hacia la cara puntito, medial, el ¿no? Si nos puntero, vamos ya a llevamos el localizar punto, hacia la está parte hacia la superior de cara nuestro medial, paciente, ¿no? Si nos vamos hacia el lado a derecho y es la localizar vena yugular hacia la parte interna superior derecha en de la que nuestro vamos paciente a hacia cateterizar, el lado derecho entonces y es podemos la vena darnos cuenta yugular que el interna derecha punto en la que va a vamos ser a hacia el lado cateterizar, medial, entonces ¿sí? podemos darnos Y cuenta que el punto nosotros va a ser hacia el observando lado medial a nuestra ¿sí? pantalla de Y nuestros nosotros transductores. Entonces, lo que observando debemos evitar es el a movimiento nuestra en pantalla de la cabeza del que va a Entonces, lo que realizar el debemos evitar es procedimiento el para movimiento que en no, nuestra, de la no cabeza del que va a realizar el procedimiento para que no perda pues, siempre la visualización con nuestra pantalla, con nuestra pantalla. Hola, ¿me logran escuchar? Sí, me logran. Sí. Hola, ¿me logran escuchar? Sí, ahora sí, perdón, que estoy colgándome del internet, no hay muy buena señal. Ahora sí, perdón. Disculpe, estoy colgándome del internet. Nos posicionamos detrás en la cabeza de nuestro paciente, Entonces, hacia dependiendo nos de lo que posicionamos queremos, detrás en la lo que cabeza de queremos nuestro cateterizar, paciente, ya sea derecho, ya sea hacia izquierda, dependiendo de lo que el queremos, puntero siempre la lo que zona queremos media, cateterizar, pero si ya es sea hacia el lado derecho, ya sea contralateral, hacia izquierda, el lado el izquierdo, puntero siempre igual, la zona media, nuestro pero si es hacia el punto, lado contralateral, hacia el lado punto izquierdo, va a ser igual hacia hacia el nuestro lado punto, izquierdo y el colocamos punto va nuestro a ser equipo hacia hacia el el otro lado lado. izquierdo ¿Ok? y colocamos
movamos nuestro equipo hacia el otro lado. Entonces, ¿cuál va a ser la vista? La vista que vamos a colocar puede ser larga o puede ser corta. ¿Cuál va a ser la vista? La vista que vamos a colocar para empezar nuestros estudios y empezar nuestro abordaje en aquellos para empezar nuestros estudios y empezar nuestro abordaje en aquellos que no tienen la vista corta. La experticia. Y la vista corta es esta imagen vamos a empezar que vemos con la vista corta. Cuando nosotros enfoquemos a la vena, cuando nosotros la visión que vamos a tener a la vena en nuestro paciente, la visión que vamos a tener, este sea el vaso, ¿sí? Este es el vaso y este es el vaso, digamos que este sea el vaso. La visualización, este es el vaso perpendicular y ustedes van a poder lograr visualizar en su pantalla como un puntito negro y ustedes van a poder lograr visualizar en su pantalla. Pero en el Max Experto, como ustedes lo ven, hacia la vista larga, ¿ok? Pero en el Max Experto podemos utilizar la vista larga. Ustedes van a observar su vaso de manera paralelo hacia el vaso y ustedes van a observar su vaso como les decía, ¿no? Dependiendo de la orientación va a ser tanto como les decía, ¿no? Dependiendo de la orientación va a ser hacia su mano izquierda en la parte A en el dibujo A vemos que es longitudinal, entonces y vemos cómo va la izquierda en la parte A en el dibujo A vemos que es longitudinal, y vemos cómo va la orientación de la imagen como les decía de manera tubular. Va a ir a la cabeza del paciente hacia arriba, si es el puntito, si es va a ir a la cabeza del paciente, si es derecho, si es medial, si es corto, y si es izquierdo, si es derecho, ya saben, medial. Entonces, si hablamos del principiante, lateral, el recorrido siempre debe ser entonces, la cabeza. Si hablamos del principiante, el recorrido siempre debe ser y descender desde debajo de la mandíbula aproximadamente 30 grados por sobre ese triángulo y descender desde debajo de la mandíbula sobre la por sobre ese triángulo. Entonces, eso nos va a permitir visualizar, como les dije, que encontremos eso nos va a permitir visualizar paralela, como les dije, que encontremos que la vena auricular se encuentre paralela a la carótida muy variable dependiendo de la estructura del cuello sobre la carótida común. Y la longitudinal, muy variable dependiendo de nuestro punto hacia arriba, y la longitudinal, vamos con nuestro punto hacia arriba. ¿Cómo saber si estoy, si mi punto, me dice doctora, cómo saber si estoy, si mi punto, me dice doctora, es la yugular, cómo saber es la carótida, que si estoy en una vista longitudinal, cómo saber si mi punto, si estoy en una vista superior a la parte inferior, cómo saber si mi punto a qué lado es la parte superior a la parte inferior, perfecto. Entonces, ustedes vean, cuando el puntero esté hacia la cabeza del paciente, hacia la pantalla, ustedes vean, como ven en esta imagen izquierda, esta es la parte superior, el punto es la parte superior, y hacia la base esta es la parte superior. Entonces, el punto es la parte superior y hacia la base es la parte visualizar. Entonces, así nos vamos a guiar. Si es que queremos visualizar a todos aquellos colegas que van a iniciar a realizar el procedimiento guiado, a todos aquellos colegas que van a iniciar a realizar el procedimiento guiado con ultrasonido, lo más recomendable es entonces la orientación de la aguja también nos va a servir en el eje corto. Entonces la orientación de la aguja, una distancia nos va a servir en el eje corto. Vamos a tener que va a ser muy variable porque depende de la estructura de 3 centímetros. Como le dije, va a ser muy variable porque depende de la estructura. Entonces en nuestro eje corto, la estructura cervical de nuestro paciente. Entonces muy práctico estos equipos también tienen unas pequeñas líneas. Bueno, en muy práctico estos equipos. En los transductores les van a tener unas líneas. Ya se borró un poquito. En los transductores les van a tener unas líneas a la mitad, ¿ok? Transductor. Les va a permitir como guía para que ustedes puedan colocar la aguja. Les va a permitir como guía para que ustedes puedan colocar la aguja. Entonces, más o menos 3 a 5 centímetros de esta manera, ¿ok? Entonces, más o menos 3 a 5 centímetros, unos 45 grados aquí, ¿sí? Un poco perpendicular, y unos 45 grados, observar aquí, como ven en la imagen inferior, guiando, y ustedes van a poder observar como ven en la imagen, que es la punta de la cabeza de la aguja. Una imagen bien hiperecogénica, que es la punta de la cabeza de la aguja. ¿Ok? Entonces, tenemos que mantener que el vaso esté en el centro de la pantalla. Entonces, tenemos que mantener que el vaso esté en el centro de la pantalla. Ahí vemos el vaso. Y ese movimiento, ahí vemos el vaso. Y ese movimiento, vemos, inclusimos la aguja. Y ese movimiento, vemos, no nos va a permitir la aguja poder y ese movimiento de la vena. No nos va a permitir. Entonces, es muy importante si ustedes le ponen el modo M en sus equipos. Es muy importante si ustedes le ponen el modo M en sus equipos, van a poder seguir una pequeña línea en la pantalla. La estructura del vaso. Entonces, ustedes van a poder seguir que a mitad la estructura del vaso de donde está esa línea en la pantalla, ¿no? Es un apoyo realmente de donde está para que no en la pantalla, ¿no? Es un apoyo realmente, pero vamos a la parte correcta. Permitan otro tipo la que vemos en el lado derecho. Pero vamos a la parte correcta. ¿Sí se logra ver el video, Sofi? La que vemos en el lado derecho. No sé si se logra ver el video, Sofi. Ok. Sí se ve. Ok.
Ok, entonces, este es nuestro vasito. Ok, entonces, no dejemos nuestro que se mueva nuestro vasito. No dejamos que se mueva nuestro vasito. Y buscamos nuestra agua. Con nuestra aguja, vamos buscando hacia el vasito. Y buscamos nuestra agua. Con nuestra aguja, vamos buscando hacia el vasito. ¿Ok? Entonces, incorrectamente es que estemos muy pegados, entonces hacia el transductor. Incorrectamente es que siempre debe haber una angulación con respecto a nuestro transductor. No siempre debe haber una angulación con respecto a nuestro transductor para poder llegar a nuestro vasito. Nosotros debemos seguir el vaso. Entonces, la técnica es colocamos la aguja, debemos seguir el vaso. De ubicar el vaso, colocamos la aguja, si adelanta el transductor, se adelanta la aguja, el vaso, debemos seguir. Si adelanta el transductor, de la misma mano, se adelanta la aguja. No, si adelanta eso seguimos la punta de la aguja. Una vez que ya introducimos, vamos siguiendo la punta de la aguja. Una vez que ya introducimos, vamos siguiendo la puntita de la aguja. De esta manera. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Debemos seguir la puntita de la aguja porque si no vemos en la parte debemos seguir la puntita de la aguja porque si no vemos en la parte central nos podemos perforar la vena. Esa imagen hipericogénica, entonces observemos aquí, podemos perforar la vena. ¿Ok? Entonces observemos aquí. Se logra ver la aguja y como les decía, esta imagen que tiene la aguja, y como les decía, esta imagen el equipo en el transductor nos va a permitir como guía. ¿Okay? ¿Para qué? Para el transductor nos va a permitir de realizar el movimiento. ¿Okay? ¿Para qué? Para la buena práctica nos va a permitir estar, digamos, la mano más quieta. La buena práctica nos va a permitir y va a ser una buena guía para evitar perforar de repente, pero eso oírnos muy adelante, una buena guía para evitar perforar de repente, oírnos muy adelante, oírnos muy atrás hacia la vena. Este es igual, de la misma manera debemos seguir el vasito. Eso solamente cuando hacemos. Este es igual, de la misma manera debemos seguir el vasito. Eso solamente cuando hacemos. Cuando seguimos con la aguja, ¿no? El transductor sobre la piel ya está la vena. Ahí vemos la aguja, el transductor sobre la piel ya está la vena, ¿no? Y lo va siguiendo. Sigue la cabeza, va siguiendo. Perfecto. Entonces vamos y lo va siguiendo. Sigue la cabeza, va siguiendo. Perfecto. Entonces vamos a hacer la siguiente diapositiva. Entonces en esta imagen sería que no debemos en esta imagen meter la aguja con, no debemos meter la aguja con mucha presión, debemos seguir la cabeza. Meter la aguja con, no debemos meter la aguja con mucha presión, debemos seguir la cabeza y venoso. ¿No? Porque perforamos, si no vemos la aguja, debemos mover el transductor o la aguja a la vez. Si no vemos la aguja, nunca movemos los dos a la vez. O la aguja a la vez. Los dos a la vez. Movemos el transductor, vemos la aguja. Movemos el transductor, nunca movemos los dos a la vez. De esta manera. Movemos el transductor, vemos la aguja. Pero siempre buscando la cabeza. Movemos el transductor, vemos la aguja. Bueno, ahora nos vamos hacia el acceso periférico. Siempre buscando la cabeza. No sé si todavía. Bueno, ahora nos vamos hacia el acceso periférico. No sé si todavía estoy con el tiempo bien, Sofi. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre la parte, la vía periférica que también nos ayuda mucho. Vamos a hablar sobre la parte, la vía periférica que tenemos un paciente nos ayuda mucho, de repente con mucho edema, de repente un paciente terminal, un paciente con lesiones, con quemaduras, mucho edema, de repente para evitar de repente uno el dolor en nuestro paciente o evitar y para evitar de repente uno el dolor complicaciones de las vías periféricas, como nos ayuda también nos ayuda en la parte periférica, algunas complicaciones en las vías periféricas, podría ser dable que también nos ayuda en la parte periférica, lo puedan practicar y les podamos enseñar. Esto también podría ser dable que nuestras licenciadas lo puedan practicar y les podamos enseñar. Aquí en esta imagen, mi colega, el doctor Ángel Farro, que es del Hospital aquí en esta imagen, mi colega, el doctor Ángel Farro, que es del Hospital está realizando aquí el procedimiento. Es de la primera promoción de Fellow, diferente que también está realizando aquí el procedimiento. Y este es un equipo diferente que también tiene las mismas como guía y es ir una línea el punterito. Entonces, que nos va a permitir como guía y una línea siguiendo la punta. La técnica siguiendo la punta. Una vez que hemos ingresado y podemos ver la aguja, una vez que hemos ingresado y podemos la cabecita para poder seguir el ingreso de hiperecogénica, la cabecita para poder seguir el ingreso de la aguja.
45 grados aproximadamente la aguja. 45 grados aproximadamente. Vemos la cabeza, está introduciendo, vemos la cabeza, y ahí va comprobando que la aguja ingresó. En este caso es distinto, y ahí va comprobando que la aguja ingresó. El catéter en este caso es distinto, ¿no? Porque vemos que ingresa el catéter periférico, ingresa, vemos la salida de la sangre. Entonces, vamos realmente es una técnica y es un acceso que realmente es una que nos ayuda una técnica y es una parte de la emergencia, ¿no? Dependiendo de que nos ayuda mucho en la parte de la emergencia, ¿no? Dependiendo de nuestros tipos de pacientes. Hay una vena mucho más grande. Igual seguimos la aguja, vemos la punta. Grande. Igual seguimos la aguja, vemos la punta. Un eje corto, y este es ¿no? Un eje corto, ¿no? Bueno, entonces, para seguir con seguir con respecto a la cateterización del acceso venoso central, a la cateterización teníamos un triángulo central que se nos hacía virtual con las estructuras, teníamos un anatómicas que se nos hacía virtual con las estructuras con la cabeza de la clavícula, ¿no? Para poder ingresar nuestra aguja y visualizar con la cabeza de la clavícula, ¿no? Para poder ingresar nuestra aguja y esto es lo que le decía, ¿no? Orientación de la aguja en el eje largo. Y esto es lo que le decía, igual de la misma manera la aguja con el eje largo. Entonces, igual de la misma manera, señalar con este pequeño y colocamos aquí, nos permite señalar la aguja, vemos la cabeza de la aguja y colocamos aquí también de la manera la aguja, vemos la cabeza de la aguja. Y de esta manera, en esta imagen de la mano izquierda, este punto P es la parte superior. En esta imagen de la mano izquierda, este punto P es la parte superior del paciente y aquí hacia la parte inferior. Ya vemos que introducieron la aguja también. Entonces ya vemos que introducieron la aguja y se puede observar como se logra observar como un y se puede observar como pequeño reburbujeo por ahí, como un está aspirando, pequeño reburbujeo por ahí, okay. Está aspirando, ¿no? Okay. Igual. Entonces, esta técnica usualmente la recomiendo en aquellos que tienen mayor experticia y lo usualmente la recomiendo en más avanzado experticia y lo pueden están más avanzado. El eje largo, ¿no? Es mucho más práctico para evitar igual complicaciones, pero el eje largo, ¿no? Es mucho más práctico para evitar igual complicaciones, pero tiene que conocer bastante las estructuras. Entonces, las tres venas principales, la yugular interna, la femoral y la subclavia, ¿no? Las tres venas principales, la yugular tenemos que saber posicionarnos a nuestros pacientes, saber la anatomía es muy importante, y en aquellos que están, pues, saber la anatomía es muy importante, mejor empezar y en aquellos que están la yugular interna y con el eje corto. Es mejor empezar con las características que nos va a diferenciar que estamos en la arteria. Entonces, las tres características que nos va a diferenciar que estamos pulsátil y la variación respiratoria, la vena es la compresibilidad, que sea presionamos y la comprimimos la vena, si nosotros colapsar, ¿no? Presionamos, a diferencia de la arteria que va a pulsar, ¿no? La vena y nos va también, ¿no? Es variable de la arteria que va a pulsar, ¿no? En la parte respiratoria, ¿no? Si estamos es variable en la parte respiratoria, ¿no? Si estamos en arteria. Está, colapsa, esa es la vena. Entonces, esas son las características de la vena. Y bueno, como les decía, ¿no? Entonces, si ustedes están en modo M, ustedes colocan como les decía, ¿no? Si ustedes están en modo M, les va a aparecer esta pequeña línea hacia la mitad, en su equipo modo M, les va a aparecer esta pequeña línea hacia la mitad y les va a ayudar, usualmente este equipo es de color celeste para que no se puedan mover, y les va a ayudar, va a ser cuando ya empezamos a realizar el procedimiento para que no se puedan mover con la aguja. Entonces, cuando ya empezamos a realizar el procedimiento y colocamos la aguja, va a ser que al tratar de comprimir ese va a permitir que la vena se mueva, ¿no? Y no va a haber una estificación. Entonces, de esta manera, va a permitir que la vena se mueva, ¿no? Y no va a haber una estificación. Entonces, de esta manera... Está despertando. Entonces, se logra ver en la parte superior, muy hiperecogénico. Entonces, se logra ver en la parte superior, muy hiperecogénico. Está tratando de introducir. Y a pesar de tener de repente ese tipo de guías, es a veces un poco dificultoso, ¿no? De repente ese tipo de guías es a veces un poco dificultoso, ¿no? Entonces, a todos nuestros colegas residentes
que están Entonces, a todos nuestros iniciando a colegas realizar los residentes procedimientos en que la están emergencia con sus iniciando a pacientes, realizar los tengan mucha procedimientos en la paciencia, emergencia con la sus práctica pacientes, les va a tengan llevar mucha paciencia, a tener una la práctica les va a muy llevar buen éxito, a tener una muy, ¿no? muy buen éxito. Se pierde la vena, ¿No? te cansas por la Se posición de la pierde la mano, vena, te cansas por la y aquí hago posición de una la pausa. mano. Aquí iniciamos Y y vemos una que pausa. aquí tratan de hacer el Aquí corte iniciamos, axial largo y vemos el que aquí corto. tratan de hacer el corte axial largo, el Entonces, corto. Estas son cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, Nos va a permitir estas son cosas que pueden pasar, el ¿no? transductor Entonces, en la pantalla en modo nos va a M permitir da ciertas el ayudas transductor como en la esta pantalla línea, en como modo el M nos puntero, da como esta línea ciertas que sale ayudas en como el esta transductor, línea ¿no? Como el para evitar ese puntero, movimiento. como esta Entonces, línea poco a que poco la sale en el experticia transductor, les va a ¿no? permitir Para evitar ese llegar movimiento. hacia Entonces, a poco a canalizar poco la su experticia labio. les va a permitir llegar a canalizar su Por ejemplo, este es labio. un eje largo. Por ejemplo, este es un eje largo. Una vez que ya se introdujo, pueden ver ustedes la guía. Una vez que ya se introdujo, de empezar la pueden ver dilatación, ustedes, ¿no? la Este es un eje guía, largo. ¿no? Lograron Antes de cateterizar empezar la vena, dilatación, ¿no? Este es introducen un su eje guía largo. y ustedes pueden Lograron observar cateterizar esta imagen la vena hipericogénica introducen su dentro guía del vaso, y ustedes ¿no? pueden observar esta imagen hipericogénica dentro del vaso, ¿no? Aquí, de la misma manera. Aquí, de la misma manera. Entonces, una vez que ustedes ya colocaron su catéter venoso central, pueden con el ultrasonido, pueden equipo está confirmar que ahí. con el ultrasonido, si su equipo Introducimos está cloruro y se puede ahí. llevar hacia su imagen izquierda. Introducimos cloruro Como ya y se se puede burbujea llevar el hacia su líquido, imagen ¿no? izquierda. Eso es. Entonces, quiere decir que Como estoy ya en se la posición burbujeo del correcta. líquido, ¿no? Eso es. Entonces quiere decir que estoy en la posición correcta. Muy bien. Esta es la visualización. Si queremos cateterizar Muy bien. la yugular interna. Esta es la visualización. Así Si es. queremos cateterizar Colapsa la nuestra vena yugular yugular. y siempre es muy importante empezar la visualización desde la parte superior hasta la parte inferior. Siguiendo esta anatomía del triángulo hasta la parte inferior. Siguiendo esta anatomía del triángulo. Para realizar este tipo de procedimientos, los abordajes supravios, la supraclavicular, sus abordajes tiene que ser en en la modo supraclavicular, puede ser avanzado, supra pero e tampoco infra, no es tiene difícil que ser porque es en modo colocar con el avanzado, transductor pero sobre tampoco no es difícil porque la es clavícula colocar con el y transductor también se sobre visualiza de esa manera la vena clavícula clavícula y también se visualiza de esa manera la vena Entonces, aquí clave. también vemos el eje corto. Entonces aquí el eje también largo vemos es sobre el la eje clavícula. corto, ¿Okay? si estamos hablando de el eje un largo ascenso es supraclavicular. sobre la clavícula. ¿Okay? Si estamos hablando de un Igual que el ascenso infraclavicular. Entonces, esto es mucho más recomendado Igual que el realizarlos en aquellos que infraclavicular. ya tienen Entonces, esto es muy buena mucho más experticia, recomendado pueden realizarlos en aquellos visualizar, que pero ya sobre tienen todo muy buena experticia, tengan pueden la visualizar, facilidad pero sobre de todo poder tengan la mantener y ubicar facilidad bien la vena de y evitar poder los movimientos, mantener y ¿no? Así igual ubicar en la bien la vena infraclavicular, evitar los movimientos. Okay, aquí ¿no? tengo Igual en la alguna de mis infraclavicular, ahora asistentes, okay, la aquí doctora tengo Carolina, alguna de mis cuando era residente ahora practicábamos pues asistentes, en la doctora estos tipos de Carolina, gel, cuando era con residente globos practicábamos para que ellos pues puedan en realizar su estos tipos de función. gel Con globos, bueno, para que ellos puedan este es realizar su mi función. equipo cuando fui el primer año de Bueno, fellow con el este inicio es del mi segundo equipo grupo. cuando fui el primer año de fellow con el inicio del segundo grupo. Agradecerle Agradecer al doctor Daniel, a la doctora Sophie, por la agradecer al invitación. doctor Daniel,
Ahí está, ¿sí lo logran ver? Sí, está completa. Ok, perfecto. Bueno, estamos aquí con